La Trinidad, un modelo para la humanidad. Existe una antigua pregunta que ha sido formulada por generaciones. ¿Existe solo un Dios o son muchos? ¿Es el singular o el plural? La respuesta a esta pregunta tiene grandes implicaciones sociales. Implicaciones para el significado de la raza, tribu, casta y género. La manera como respondas a esta pregunta, el uno o los muchos, va a tener importantes implicaciones sociales. Hay muchas formas de cómo formular esta pregunta. Al plantear esta pregunta se está implicando los temas de unidad y diversidad. Y se podría estar cuestionando también acerca de los temas de infinito y finito, de los universales o los particulares, de simplicidad y complejidad, de cambio y permanencia, de idealismo o realismo. En la vida diaria siempre estamos enfocándonos en un lado o en el otro lado de esa pregunta. Estas diferentes perspectivas de la vida históricamente fueron planteadas por dos hombres a quienes ustedes ya conocen, Platón y Aristóteles. Platón comenzó con el uno. Todo es uno. Está por todas partes, es el universal. El uno es universal. Aristóteles, estudiante de Platón, estuvo en desacuerdo y dijo, no, el todo es la diversidad, los muchos. Existe un cuadro pintado por Rafael llamado La Escuela de Atenas. En esta pintura vemos un arco que simboliza la unidad del todo. Y debajo de ese arco están dos hombres, Aristóteles y Platón. Y si miramos a estos hombres con detenimiento, podemos ver a Platón señalando hacia los cielos con uno de sus dedos y diciendo, finalmente todo es el uno. Todo lo que existe es en último término una unidad. Luego miras a Aristóteles y está señalando con su mano de una forma diferente. Sus 5 dedos están abiertos y señalando hacia la tierra, no hacia los cielos. Como diciendo, todo cuanto existe es una diversidad. Estos dos hombres, el maestro y su estudiante, dos de las mentes más brillantes de todos los tiempos, estuvieron en desacuerdo sobre la realidad del uno y los muchos. Ellos definieron sus posiciones como el uno representando lo universal y el otro representando a la diversidad. Ambos hombres argumentaron sobre estos temas y la historia de Occidente ha estado dominada en un tiempo por la filosofía y en otro tiempo por la ciencia. El argumento entre estas dos posiciones es una consecuencia de no tener el entendimiento de que Dios es trino y es a la vez uno. Estos dos grandes filósofos, Platón y Aristóteles, estuvieron en desacuerdo porque no tenían el entendimiento de que Dios es trinitario. Dios es uno y varios al mismo tiempo. Este concepto es bíblicamente demostrable comparando los significados de las palabras Echad y Yashid. Vayamos a Génesis 2:24. En Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En Deuteronomio 6 encontramos una oración llamada el Shema, que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. En ambos pasajes,
La misma palabra describe a dos que se convierten en uno y a Dios el Señor que es uno. Dios es una Trinidad. Él es el Señor quien a la vez es uno y varios. Así que Echad es el uno, el unitario, el uno absoluto, el indivisible. Y Echad también significa la unidad compuesta o varios igualando a uno. La fe trinitaria, el concepto de Dios revelándose a sí mismo como el Dios quien es el uno y a la vez los muchos. Un Dios en tres personas se levanta en contraste contra el monismo donde todo es uno y contra el atomismo donde todo es diverso y donde no existe unidad al final. Así que el concepto de la Trinidad, aunque esta palabra no esté en el texto de la Biblia, sí se encuentra allí. Y es la idea, a través de todas las Escrituras, de que Dios es a la vez uno y muchos. Esta enseñanza bíblica es el fundamento para lidiar con la tensión entre el uno y los muchos. En ella se revela a Dios como uno, monoteísmo, y al mismo tiempo como siendo una comunidad. Así que, simultáneamente, Dios se revela a sí mismo como el Dios que es uno y varios al mismo tiempo. Dios es uno solo en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que puedes tener la unidad en Dios, pero también tienes multiplicidad en Dios, la comunidad de la Trinidad. Cada miembro de la Trinidad posee la totalidad de la naturaleza divina. Son un solo ser, son uno en esencia, son uno en substancia, en naturaleza, en gloria, en majestad, en poder y en eternidad. Pero también Dios es varios, Él es diverso en el sentido de la individualidad. Cada miembro de la Trinidad es una persona identificada con un nombre, con una personalidad diferente, un rol diferente y funciones diferentes porque cada una es un individuo. Así que tenemos tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes tienen sus propios roles y funciones. Esto se puede ver en la creación. Dios el Padre es el creador en Génesis 1:1. El Hijo está involucrado en la creación. Su función es que la creación ha sido hecha por Él y para Él. Y el Espíritu de Dios está involucrado en la creación con una función diferente. La de producir, de moverse sobre la creación para darle forma al cosmos. Cada persona de la Trinidad tiene un rol diferente en la salvación. El Padre es el autor de la salvación. Él dirigió el plan de salvación. El Hijo es el ejecutor de la salvación. Él es quien se encarnó y fue a morir a la cruz. Dio su vida para el cumplimiento del plan del Padre y quien fue resucitado. El Espíritu Santo es quien ha sellado el plan. Él es quien actúa para regenerar nuestras vidas. Así que cada una de las personas de la Trinidad tiene una función particular en el plan de salvación. También tenemos subordinación de funciones dentro de la Trinidad. El Padre tiene autoridad sobre el Hijo. El Padre y el Hijo tienen autoridad sobre el Espíritu Santo. Un Dios, tres personas. Diferentes roles, diferentes funciones, pero todos igualmente Dios. He aquí el principio que resume lo que hemos estado diciendo. Dios es uno en su ser y esencia, quien ha existido eternamente en tres personas distintas e iguales entre sí.
De nuevo repetimos el principio clave que tenemos que entender. Dios es uno en esencia, quien ha existido eternamente en tres personas distintas e iguales entre sí. El uno y los muchos. Y la unidad de la Trinidad es provista por el amor. En Juan 17:24 nos dice la Escritura, hablándole el Hijo al Padre, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El amor existió antes de que el mundo existiera. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios quien es el uno y muchos, existió antes de que el universo existiera, y lo que los unía juntos es el amor autosacrificial, el cual conocemos como amor ágape. Así que el lazo que une a los miembros de la Trinidad es el amor. Otro principio que nos ayuda a tener un mejor entendimiento de este concepto es que aquí tenemos unidad sin uniformidad. Y también tenemos aquí diversidad sin superioridad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son diferentes y poseen diferentes roles y funciones, pero no hay superioridad entre ellos. El Padre tiene autoridad sobre el Hijo, pero no es superior al Hijo. Así que tenemos unidad sin uniformidad. Son diferentes personas, pero son un solo Dios. Tienen diversidad, pero no hay superioridad en esa diversidad. ¿Cuál es el significado social de estos conceptos? En el atomismo o en el sexismo encontramos diversidad sin unidad. En estos, la diversidad implica superioridad. Los hombres y las mujeres son diferentes. Y los hombres son superiores a las mujeres. Esto es cultura sexista y necesariamente conlleva la destrucción de la mujer. La respuesta al atomismo y al sexismo es la naturaleza trinitaria de Dios. Esta naturaleza trinitaria se opone al atomismo, que no es más que el monismo enseñado por Platón. Según Platón, todo es uno. Por el otro lado, tienes a Aristóteles diciendo todo es diversidad. En último término, no existe la unidad. Y de nuevo vuelves a oír a Platón diciendo no, la diversidad no existe, todo es uno. Esta es la respuesta del feminismo radical a la cultura sexista. Entonces, si todos son uno, no hay distinción entre los hombres y las mujeres. Así que tienes unidad sin diversidad. Tienes una unidad que implica la uniformidad. Tienes aquí la intercambiabilidad de roles y funciones, y por lo tanto la desaparición de la mujer. Porque la meta de la mujer es ser como el hombre. Más aún en el posmodernismo, tenemos que las diferencias biológicas están siendo borradas. En el atomismo, la implicación social es el racismo. Los negros son inferiores a los blancos. Esto es racismo. Mi país estuvo dominado por el racismo. América del Sur estuvo dominada por el racismo. Los negros y los blancos son diferentes y la blancura es superior a la negrura. Esto es diversidad sin nada que unir, sin nada que una a cada parte. Por otro lado, tienes el tribalismo, donde mi tribu es mejor que tu tribu. No es que somos parte de una misma familia humana y que celebramos nuestras diferencias, sino que enfatizamos la diferencia. Mi tribu es mejor que tu tribu. Otra consecuencia es el concepto de castas de la India. Mi casta es mejor que la tuya.
Existen diferentes castas, pero el significado social es que algunas castas son superiores a las demás, al igual que el sexismo, proponiendo que lo masculino es superior a lo femenino. Este es el significado social cuando la diversidad es todo cuanto existe. Siempre estás poniendo una cosa en contra de la otra y diciendo esta es superior, es mejor que la otra. El monismo también tiene un significado social porque en el monismo las diferencias desaparecen en favor de la unidad. En la China de Mao hubo un experimento social gigante con este concepto. La propuesta era que cada persona debería ser igual a la otra. Cada persona tenía que leer el pequeño libro rojo de Mao. Cada persona tenía que pensar igual, vestir igual, usando los mismos uniformes, el mismo corte de pelo y la misma gorra. Todos usando los mismos uniformes, el mismo corte de pelo y leyendo el pequeño libro rojo. Si no te conformabas con la unidad de la masa, te mataban. Literalmente, te mataban. ¿Cuántas decenas de millones de personas mató Mao para afirmar la idea de la unidad sin diversidad? En el mundo occidental tenemos el concepto de lo unisex, donde se proponen los mismos cortes de pelo para hombres y mujeres, las mismas ropas, todo el mundo usando pantalones jeans, hombres y mujeres, viejos y jóvenes. También puedes encontrar este concepto en los códigos de vestimenta profesionales donde las mujeres, al igual que los hombres, utilizan chaquetas y corbatas. En nuestra generación hemos llegado al punto del movimiento transgénero, donde no hay distinción en absoluto. En esta fotografía pueden ver una persona con una barba utilizando zapatos de tacón y una minifalda. ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? No, es un trans. No hay distinción entre los sexos. Entonces tenemos unidad y diversidad. No estamos proponiendo la uniformidad. La uniformidad es conformidad, es intercambiable. Es una imagen de espejo. Una cosa es idéntica a la otra. Es lo mismo uno que lo otro. Pero hablamos de correspondencia. De la correlación entre dos cosas. La correlación entre dos cosas diferentes. La equivalencia entre dos objetos distintos. La compatibilidad, la unidad compuesta por dos elementos. Un par de aretes es uniformidad. Un par de guantes es uniformidad. Un par de zapatos es uniformidad. Pero el cinturón de seguridad de un asiento es correspondencia. La hebilla es correspondencia. ¿Es esto lo mismo que esto? No, no son iguales. La hebilla es diferente del agujero donde se inserta. Pero no son iguales, pero están hechos para encajar juntos. Si los dos extremos fueran huecos, la cerradura no funcionaría. Si los dos extremos fuesen iguales, esto es que serían lo mismo. El cinturón no funcionaría. ¿Qué es lo que posibilita que el cinturón funcione?
La relación de correspondencia, que existe una relación correspondiente, que fueron hechos el uno para el otro, y es por esta relación de complementariedad que el cinturón funciona como cinturón. ¿Dónde se originó este patrón de complementariedad? De la naturaleza de Dios mismo. Un Dios en tres personas, las cuales se complementan una a la otra y forman un todo. Si observas una boda de lesbianas o de homosexuales, esto es uniformidad. Pero si miras una foto de una boda entre un hombre y una mujer que se están casando, esto es correspondencia. Fueron hechos para ajustar el uno con el otro. Hay correspondencia entre ambos. Así como en el diseño del cuerpo de un hombre y de una mujer, al observarlos, te das cuenta de que fueron hechos uno para el otro. Fueron hechos para corresponder el uno con el otro. Así que tenemos implicaciones sociales de la fe trinitaria. Existe una distinción entre el ser y la función. Los hombres y las mujeres son iguales como seres humanos, así como los miembros de la Trinidad son iguales en su divinidad. Los hombres y las mujeres son a la vez distintos, pero igualmente valiosos en sus roles y funciones. Son iguales en significado, en su condición de seres humanos, y son también iguales en el valor que tienen sus diferencias. El telón de fondo del mundo en el que vivimos no es el del mundo de Dios, es un mundo de los hombres. Así que el igualitarismo dice que una mujer se hace igual que un hombre cuando se vuelve como un hombre, cuando funciona como un hombre, porque ser un hombre es superior a ser una mujer. El sexismo también valora lo masculino por encima de lo femenino. En sexo, el hombre y la mujer son diferentes, pero el hombre no es superior a la mujer. Definitivamente, los hombres no son superiores a las mujeres. Pero el sexismo y el feminismo radical tienen el mismo valor final de que lo masculino tiene un valor superior. Entonces tenemos tres conceptos de orden social en relación a los hombres y las mujeres. Tenemos el monismo, todo es uno. Y en términos de la discusión de la sexualidad, se convierte en igualitarismo. Los hombres y las mujeres son iguales como seres humanos, por lo tanto son intercambiables en sus funciones. Y en esta forma de pensar, lo que tiene más valor es el sistema de valores masculinos. El sexismo procede de esta atomización. La diversidad es reina. Por eso los hombres y las mujeres son diferentes y ser hombre es superior a ser mujer, ya que la masculinidad es el valor último. Entonces, ¿qué nos aporta el marco de referencia trinitario? Nos trae complementariedad en las relaciones. Los hombres y las mujeres son igualmente valiosos y a la vez son distintos. Ellos contribuyen con dones diferentes y traen diferentes habilidades a la mesa, de manera que son iguales en ser, pero diferentes en función, y ambos, lo masculino y lo femenino, tienen que ser igualmente valorados. El concepto trinitario, entonces, proviene de entender, comprender que Dios es a la vez uno y varios. Un solo Dios, quien es también una comunidad de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo.